Episodio 1. La tumba que no aceptó la gloria. Dicen que los cuerpos de los santos huelen a rosas cuando se descomponen. El de Lucía olía a tierra húmeda y rabia. Fue el mediodía del día más claro del año cuando llegaron los enviados del Vaticano. 2 obispos, 4 monjas, un notario y un cardenal de rostro cóncavo que hablaba como si cada palabra le doliera. Todo el pueblo se reunió frente al panteón olvidado. Ese donde Lucía había sido enterrada 15 años atrás. Después de ser declarada mártir por morir rezando dentro de una iglesia que ardía sin fuego. La beatificación estaba prevista para el domingo. Pero antes, tenían que abrir la tumba, verificar que su cuerpo seguía incorrupto, tomar reliquias, fotografiar, bendecir, celebrar. Pero cuando la primera pala tocó la tierra, se escuchó un susurro, tan suave como un lamento tragado por siglos de silencio, tan frío como el aliento de una promesa maldita. ¿Alguien dijo algo?, preguntó la monja más joven, apretando su rosario. El viento, respondió el obispo sin siquiera mirar atrás. Excavaron, centímetro a centímetro. La tierra estaba más suelta de lo esperado, como si algo hubiera escarbado desde dentro. Uno de los sepultureros palideció al encontrar las uñas de Lucía incrustadas en la tapa del ataúd. Uñas rotas, como si hubiese intentado salir. Pero el cardenal ordenó abrirlo. Con incienso, con oraciones, con cámaras. Y ahí estaba ella. Perfecta, intacta, ni un signo de descomposición. Lucía de la Cruz, cabello oscuro, piel pálida, labios cerrados con una paz que parecía forzada. Todos se arrodillaron. Un rayo de sol cruzó el cielo y tocó su rostro. El cardenal comenzó a leer el salmo. Y entonces, los párpados de Lucía se abrieron. No completamente. Apenas un parpadeo. Apenas un temblor. Pero fue suficiente para helar el alma de todos. Milagro, gritó una mujer. ¡Es santa!, clamó otra, hasta que el cuerpo tembló. Y la boca de Lucía, aún sellada por la muerte, se abrió apenas lo necesario para que escaparan 7 palabras. En un murmullo de ultratumba que solo escucharon los más cercanos. No soy suya. Nunca fui suya. El cardenal dejó caer el libro sagrado. Las monjas lloraron. Y desde el suelo, desde la madera podrida del ataúd, comenzó a brotar una humedad oscura, espesa, con olor a incienso quemado y ceniza bendita. No era agua, no era sangre, era fe podrida. Y Lucía sonrió. Episodio 2, la boca que habló entre gusanos. No fue un sueño, no fue una alucinación colectiva, fue una blasfemia viva, una virgen muerta, hablando entre gusanos. El cardenal encerró el cementerio. Lo selló con cruces de madera y amenazas del cielo. Pero ni los clavos ni los rezos pudieron contener lo que había empezado esa tarde. Esa noche, el silencio del pueblo fue más pesado que nunca. Los perros no ladraban. Los relojes se detenían al llegar a la medianoche. Y en la cripta donde Lucía había sido devuelta al encierro, algo se movía. El monje Tomás fue el único que se atrevió a quedarse como guardia. Un hombre de fe desgastada, pero aún fiel al rito. Se sentó junto al féretro, rezando en voz baja, esperando que el demonio del miedo no le tocara los pies. Y fue entonces cuando escuchó el primer sonido. No una voz, no un grito, sino un crujido húmedo, como si la madera respirara. Tomás se levantó, temblando, acercó la lámpara al ataúd, y lo vio. Gusanos, miles, saliendo de las grietas del féretro, deslizándose como dedos ciegos buscando respuestas. Y en medio de ese enjambre vivo, la boca de Lucía se abría, no como lo hace un cuerpo por descomposición. No, su mandíbula se movía con intención, con lenguaje. Tomás, incapaz de gritar, cayó de rodillas, se tapó los oídos, pero fue inútil, porque la voz de Lucía no salía del aire, salía de adentro de su mente. Sus palabras no eran susurradas, eran sembradas. No me recen, no me llamen santa, estoy viva, de otra forma. Tomás lloró, no por miedo, sino porque algo en esa voz le resultaba hermosamente cruel, como si el alma de Lucía no estuviera perdida, sino liberada. El enjambre comenzó a escribir sobre la piedra. Sí, los gusanos se arrastraban formando letras, palabras completas. No fui suya, ni lo soy, ni lo seré. No busquen el milagro, busquen la verdad. Tomás huyó esa noche, corriendo descalzo por la carretera, con la sotana cubierta de tierra y larvas. Al día siguiente, fue hallado frente a la iglesia, con la mirada rota y los labios repitiendo una sola frase. La fe la mató, y la mentira la desenterró. Pero lo más extraño no fue lo que Tomás dijo, sino lo que ya no dijo jamás. Desde esa noche, el monje quedó mudo, y en el altar,
Alguien colocó un papel arrugado. No escrito. Mordido. Episodio 3. El milagro que nadie pidió. Dicen que los milagros son señales de Dios. Pero este no tenía firma celestial. La mañana después de que el monje Tomás perdiera la voz, el pueblo entero despertó con un olor denso. No a flores, no a incienso, a carne mojada, a sangre vieja calentándose bajo el sol. La cripta había sido clausurada con triple cerradura, pero la tierra escupía humedad desde sus raíces. Los pasos cerca del cementerio eran más blandos, como si se caminara sobre carne viva. El cardenal ordenó silencio. Prohibió cualquier palabra relacionada con lo sucedido. Es una prueba, una señal para fortalecer la fe, decía, con voz de piedra. Pero incluso su cruz temblaba colgando del cuello. Ese mismo día, comenzaron los milagros. Primero fue Clara, la niña paralítica de la plaza. La madre la encontró caminando sola por la casa, descalza, con los ojos cerrados y los pies manchados de tierra del cementerio. Repetía, en voz casi dormida. Ella me tocó la frente y me dijo que no quería ser santa. El pueblo celebró, aplaudió, lloró. Lucía ha hecho su primer milagro público, gritaron los fieles. Pero Clara no sonreía. Desde ese día, dormía con los ojos abiertos. Y a veces, hablaba en latín, sin haberlo aprendido nunca. El segundo milagro fue peor. Un anciano ciego, Don Mauro, recuperó la vista. Pero no vio colores, solo sombras. Sombras humanas caminando entre las tumbas, murmurando salmos al revés. Una semana después, Mauro se arrancó los ojos con sus propias uñas. Dijo que ver el rostro de Lucía lo había condenado. Eso no fue un regalo, fue una advertencia. Y entonces, las estatuas comenzaron a llorar. Primero en la iglesia, luego en las casas. Todas las imágenes de vírgenes, santos y mártires derramaban lágrimas negras, aceitosas. Nadie las limpiaba, porque cada vez que alguien lo intentaba, su piel ardía como si hubiera tocado fuego sagrado. Un rumor creció. Lucía no hace milagros, hace correcciones. El cardenal, desesperado, llamó al Vaticano, pero antes de que pudiera marcar el número, recibió una carta sellada con cera roja, sin remitente, sin firma. Dentro, solo había una frase, escrita con tinta que parecía coagulada. No se puede canonizar a quien no pidió cruz, ni gloria, ni perdón. Esa noche, el cardenal ordenó desenterrar el cuerpo de nuevo, pero al abrir la cripta, Lucía ya no estaba. Solo quedaba su vestido y un espejo sucio. Al mirarlo, cada sacerdote vio su propia cara deformada por una sonrisa que no les pertenecía. Episodio 4. El sacerdote que la vio abrir los ojos. No se atrevió a contarlo durante años, pero cuando comenzó a sangrar por los ojos cada vez que pronunciaba Lucía, entendió que el silencio no lo protegería. El padre Esteban había visto algo que ningún hombre debía ver, y aún respiraba con culpa. Lo confesó una madrugada, arrodillado frente al altar vacío, mientras las velas parpadeaban sin viento y el crucifijo parecía inclinarse hacia él como un testigo mudo. Yo la vi abrir los ojos, susurró, pero no estaban vacíos, estaban llenos de ira, no de maldad, de traición. Era la víspera de la primera exhumación, la noche antes de que el pueblo entero presenciara el susurro de ultratumba. Esteban había bajado solo a la cripta. Quería rezar en silencio, purificar el espacio, pedir a Dios una señal de que Lucía merecía la gloria. Pero al acercarse al ataúd, escuchó un crujido. No de madera, sino de huesos, acomodándose. Abrió la tapa con manos temblorosas. Y allí estaba ella. Lucía, tan intacta como el día en que fue enterrada. Y de pronto, sus ojos, cerrados por 15 años, se abrieron con lentitud, como si lo hubieran estado esperando. Como si supieran que sería él, el primero en ver. Esteban no gritó, no huyó, se quedó allí, paralizado, viendo como los ojos de la Virgen, negros como noche sin cielo, lo atravesaban. Y entonces lo escuchó, tú sabes que yo no quería esto. Él cayó de rodillas, sintió que el suelo se abría bajo su pecho. Y desde ese momento, su corazón ya no volvió a latir igual. No podía confesarlo, no sin manchar el altar, no sin incendiar la fe del pueblo. Así que mintió. Dijo que era un milagro. Dijo que la paz lo había abrazado. Dijo que vio a una santa, cuando en realidad vio a una prisionera. Años después, cuando el cuerpo desapareció y comenzaron los milagros oscuros, la culpa lo devoró. Comenzó a perder la voz. Primero en los rezos, después en los sermones, hasta que solo podía escribir. Y cada vez que intentaba escribir Lucía, la pluma sangraba. Sí, sangraba tinta espesa y roja.
como si su confesión se resistiera a nacer. Hoy, encerrado en la sacristía, el padre Esteban escribe su testimonio final. Sus dedos tiemblan, su cuerpo arde. Sabe que Lucía lo observa, no desde el cielo, ni desde el infierno, desde dentro de su fe podrida. Y con cada palabra, sus ojos duelen más. Pero escribe, porque ya no se trata de perdón, ni de redención, se trata de verdad. Episodio 5, la oración que ella rechazó. Hay oraciones que ascienden al cielo, hay otras que se hunden. Y esta, la que fue escrita para Lucía, nunca salió de la tierra. Después del segundo milagro maldito, el Vaticano ordenó una misa de reparación, una última oportunidad para restaurar el orden, silenciar rumores y confirmar la santidad de Lucía ante el pueblo. Basta de miedo, dijo el nuevo obispo, joven y arrogante. Es solo una prueba. La fe se fortalece con ritual. El ritual fue anunciado para la medianoche. Una misa secreta, cerrada. Solo los representantes del clero. Ningún laico, ningún testigo. Solo fe y control. Eligieron la iglesia más antigua del pueblo, donde Lucía fue vista por última vez antes de morir. Donde, según las leyendas, su alma aún rondaba esperando que alguien la escuchara en lugar de rezarle. A las 12 en punto, comenzaron los cánticos. Latín murmurado. Velas encendidas. El altar cubierto con una tela blanca manchada con una gota de sangre, dicen que era de Lucía, recogida del féretro original. El obispo leyó en voz alta una oración escrita especialmente para la ceremonia. Era hermosa, poética, una súplica de luz. Pero apenas terminó el último verso, la iglesia tembló, no por terremoto, no por viento, sino como si las piedras rechazaran el eco de esa oración. Las imágenes de los santos cayeron una por una. El altar crujió, y el cáliz de oro que sostenía el vino se quebró en dos como si hubiera sido mordido. El silencio fue total. Solo se escuchó un sonido, el de las velas apagándose al mismo tiempo. Todas, sin excepción, la iglesia quedó sumida en una oscuridad espesa, casi líquida, y en medio de esa negrura, una voz, no vino de los cielos, ni de los infiernos, sino del subsuelo. No recen por mí. Escúchenme. Uno de los sacerdotes cayó al suelo convulsionando. Del pecho le brotó un hilo de humo negro que dibujó la silueta de un rostro. Lucía, pero no serena, llena de furia. El obispo intentó repetir la oración, desesperado, y la voz gritó, esta vez más fuerte, calla, esa no es mi fe, esa fue su cárcel. La misa terminó en caos. Un sacerdote perdió la vista, otro el habla, y el obispo, el corazón, murió esa misma noche, con una expresión de horror, y los dedos, marcando el aire como si implorara perdón a quien ya no escuchaba. Desde entonces, nadie ha vuelto a orar en esa iglesia, no por miedo, sino porque la fe teme ser rechazada de nuevo. Episodio 6, los ángeles que no entraron en la iglesia. Se dice que donde hay oración, hay ángeles, pero esa iglesia quedó sola, hasta para el cielo. La misa de medianoche, aquella que debía purificar el nombre de Lucía, no solo terminó en muerte, también en abandono. Desde esa noche, nadie más logró entrar en la iglesia sin ser marcado. Las puertas parecían normales, las cerraduras intactas, pero quienes cruzaban el umbral, salían con algo distinto, un cambio en la mirada, en la piel, en el alma. La primera fue Sor Inés, la monja que había cuidado a Lucía cuando era niña. Ella insistió en entrar para limpiar el altar, como lo hacía cada sábado antes de la tragedia. Cruzó la puerta rezando. Salió minutos después, en silencio. No volvió a hablar jamás. Solo escribía una misma frase, una y otra vez. En cualquier superficie, los ángeles dieron media vuelta. El segundo fue Mateo, un joven que no creía en nada. Entró por curiosidad. Salió llorando. No había nada. Ningún sonido. ¿Viste algo?, le preguntaron. No, y eso fue lo más horrible. Los ángeles no estaban. Nadie estaba. Ni siquiera Dios. Desde ese día, dejó de dormir. Decía que, al cerrar los ojos, veía una iglesia vacía y una sombra caminando entre los bancos, dejando marcas de ceniza. Pero lo más aterrador ocurrió con los cuadros. Los frescos antiguos del techo comenzaron a desdibujarse. Los rostros de los querubines desaparecían lentamente, como si alguien los borrara desde adentro. Las alas de los arcángeles se caían en pedazos. Y al amanecer, solo quedaba una figura en la cúpula. Lucía, sin corona, sin luz, de pie, en el centro, con los ojos abiertos y las manos manchadas de algo que no era aceite santo.
Nadie supo quién pintó esa imagen, ni cómo llegó allí, pero estaba fresca, y su presencia pesaba más que todas las bendiciones juntas. El pueblo comenzó a murmurar. Los ángeles se fueron. Lucía cerró la puerta del cielo. El templo es suyo ahora, y solo responde a su verdad. El Vaticano envió exorcistas. 3, para ser exactos. Ninguno pudo entrar. Uno vomitó sangre al tocar la verja. Otro cayó de rodillas al escuchar una voz que le decía su verdadero nombre, el que solo su madre muerta conocía. El tercero quiso quedarse, pero no para orar, sino para escuchar lo que ella decía cuando nadie rezaba. Desde entonces, la iglesia permanece abierta físicamente, pero espiritualmente sellada. Y cada noche, al tocar las 12, las campanas suenan solas. 1, 2, 3 veces. Y luego, un susurro atraviesa los muros. No esperen ángeles donde yo duermo. Episodio 7, la historia que el Vaticano escondió. No hay silencio más pesado que el de un archivo sellado por la iglesia. No por miedo a los demonios, sino por miedo a la verdad sin cruz. El padre Elías era archivero en Roma. Un hombre sin rostro público, sin púlpito, solo él, los documentos antiguos, y la costumbre de callar todo lo que dolía más que el pecado. Hasta que recibió una carta sin sello, sin firma, pero con una frase escrita a mano, en tinta casi desvanecida. Busca el expediente de la Virgen que no quiso serlo. La curiosidad venció a la obediencia. Y esa misma noche, bajó al archivo restringido del Vaticano, donde duermen las verdades que harían tambalear catedrales. Tardó horas, hasta que, entre expedientes de mártires olvidados y santos jamás canonizados, la encontró, de la C. Expediente sellado // acceso prohibido por decreto 444. Lo abrió con manos temblorosas. Y lo que leyó, no solo cambió su fe, le rompió el alma. Lucía no fue virgen por elección, fue virgen por castigo. A los 13 años, había confesado tener sueños impuros dentro de la capilla. No con hombres, ni con demonios, sino con una presencia sin rostro que la visitaba cada noche mientras oraba. Los sacerdotes, horrorizados, la acusaron de blasfemia mística, y en lugar de ayudarla, la aislaron. Le prohibieron hablar, le prohibieron mirar, le prohibieron sentir. Durante años, vivió encerrada en un pequeño cuarto dentro del convento, donde solo se le permitía leer salmos y confesar su tentación de tocar lo divino sin permiso. Una monja que rompió el voto de silencio declaró en ese expediente: Lucía lloraba oraciones sin palabras. Decía que Dios no la oía, pero que alguien más sí. El padre Elías entendió entonces por qué el Vaticano la había querido canonizar tan rápido. Porque beatificarla era una forma de silenciar el error, convertir el abuso en milagro, convertir el encierro en santidad, convertir su dolor en una reliquia. Pero Lucía no aceptó. Y ahora, desde su tumba vacía, exigía que la historia fuera contada, no adorada. Elías quiso publicar los documentos, pero al día siguiente de descubrirlos, despertó con la lengua negra, negra como ceniza, y el expediente había desaparecido. En su lugar, encontró solo una página, una que no estaba la noche anterior, escrita en una caligrafía conocida por nadie, pero sentida por todos. No fui mártir, fui prisionera. Y ustedes, aún me deben mi nombre verdadero. El padre Elías renunció. Y desde entonces, cada domingo, se sienta solo en una banca vacía frente a una iglesia cerrada, repitiendo en voz baja: perdóname, Lucía, por no haber hablado antes de tu grito. Episodio 8, el demonio que lloraba por ella. Lo llamaron cuando ya nadie sabía a quién más acudir. Un exorcista, pero no uno común. Uno que ya había perdido la fe, y aún así escuchaba las voces del otro lado. El padre Samuel había sido expulsado de la diócesis de Sevilla por practicar exorcismos sin permiso oficial. Dicen que no usaba agua bendita, sino su propia sangre, que no leía el Evangelio, sino lo que los poseídos escribían con los ojos. Cuando llegó al pueblo, todo olía a ceniza fría y a hostias podridas. Nadie lo recibió, nadie lo guió, pero él sabía exactamente dónde debía ir. La antigua iglesia, la que ahora solo respiraba cuando la luna era negra. Entró solo, sin cruz, sin Biblia, sin miedo, y al cruzar el umbral, escuchó el llanto, un gemido hondo, femenino, no de dolor, sino de una soledad acumulada durante siglos. Lucía, susurró él, como si la conociera, y la iglesia tembló como si alguien respirara desde los cimientos. Samuel no intentó expulsar nada, solo se arrodilló en medio del polvo, cerró los ojos y dijo: no vengo a salvarte, vengo a preguntarte quién te abandonó. Entonces,
Una figura se formó frente al altar. No era un demonio. No era una virgen. Era algo entre ambas. Lucía, pero no como santa. Lucía, con los ojos hundidos de siglos. Con el cuerpo cubierto por marcas que no eran de pecado, sino de castigo. Y detrás de ella, una sombra lloraba. Una entidad oscura, encorvada, temblorosa, no hablaba. Solo dejaba caer lágrimas gruesas, negras, que al tocar el suelo formaban palabras. Palabras que el padre Samuel pudo leer claramente. Yo no la poseí. Yo la escuché cuando ustedes la silenciaron. El exorcista no huyó. Tampoco bendijo. Solo lloró. Porque entendió que ese demonio que lloraba por Lucía no la atormentaba. La protegía. Había sido el único que la oyó dentro de los muros del convento. El único que respondió a sus rezos desesperados. Y cuando ella murió, él se quedó, esperando que alguien la llamara por su verdadero nombre. Esa noche, el padre Samuel no regresó al hotel. Durmió en la iglesia. Y al amanecer, fue encontrado con los ojos abiertos. En paz. Pero en su pecho, alguien, o algo, había escrito con ceniza. Ya no llora sola. Desde entonces, cuando la iglesia se oscurece por completo, el pueblo afirma escuchar dos respiraciones. Una, suave como un suspiro. Y otra, rota, como un sollozo que nunca termina. Episodio 9, el pueblo que perdió el perdón. Al principio fueron susurros. Después, pesadillas. Y al final, la fe dejó de funcionar. La misa del domingo quedó vacía por primera vez en 120 años. Nadie se atrevía a entrar al templo. Ni siquiera a pasar por el frente. Los niños lloraban si los llevaban cerca. Los ancianos se santiguaban, pero sin mencionar el nombre de Lucía. Porque pronunciarlo, en voz alta, traía consecuencias. A Marta, la panadera, se le partieron todos los espejos de la casa la noche que rezó por la santa. A Simón, el sacristán, le sangraron las encías mientras tallaba una cruz con su nombre. A la alcaldesa, que quiso organizar una procesión en su honor, la lengua se le llenó de llagas en forma de letras. Todas deletreaban lo mismo. No me adores. Escúchame. El pueblo intentó restaurar la paz con rosarios, con agua bendita, con promesas. Pero nada servía. Porque el perdón no bajaba más. El sacerdote suplente dejó una nota antes de huir una madrugada. Confesé a 20 personas esta semana y ninguna absolución fue aceptada. Los pecados regresan. Como si nadie al otro lado los quisiera. Las campanas sonaban solas. Cada medianoche. Sin cuerda. Los santos de yeso lloraban ceniza. Y las velas se apagaban incluso sin viento. Pero lo peor fue el silencio de Dios. Porque ya no había señales. Ni milagros. Ni castigos. Solo ausencia. Entonces comenzaron los sueños. Todos soñaban lo mismo. Un pasillo de piedra. Lucía, caminando descalza, con un vestido sucio de tierra. Y una voz que no venía de su boca, sino de las paredes. Yo no quería ser suya. Y ustedes me encerraron igual. Cada mañana, más personas despertaban llorando. No por miedo, sino por culpa. Una culpa antigua, colectiva, silenciosa. Una noche, el pueblo organizó una vigilia. Sin rezos, sin imágenes. Solo velas y un largo silencio frente a la iglesia sellada. Y cuando la última vela estuvo por apagarse, una brisa suave cruzó la plaza. Y en el aire, una frase se dibujó con humo blanco. El perdón no vive aquí, solo la memoria. Desde entonces, el pueblo dejó de llamarla la Virgen. Ya no le construyeron altares. Le dejaron una banca, bajo un olivo seco. Sin flores, sin oraciones. Solo espacio, para que su nombre respire libre. Episodio 10. El monje que la desnudó con la verdad. No todos los que callaron fueron cobardes. Algunos, simplemente sabían que la verdad no podía decirse sin incendiarlo todo. Fray Nazario vivía solo en el convento de San Jerónimo. A 6 kilómetros del pueblo. No tenía celular, ni televisión. Solo una celda austera, un huerto, y una colección de manuscritos prohibidos que nadie debía tocar. Pero una noche, las campanas invisibles de la iglesia de Lucía sonaron 3 veces. Y él despertó llorando. No por miedo, sino porque esa campana era la misma que escuchó la noche en que Lucía murió. Sí, porque él estuvo allí. Y no dijo nada. Esa madrugada, Nazario escribió su testimonio final en un cuaderno manchado de cera. Yo fui quien la escuchó gritar, mientras todos rezaban. Yo fui quien supo que Lucía no murió como virgen, sino como madre. Años atrás, Lucía había sido encerrada por el prior del convento tras haber confesado, llorando, temblando, que algo crecía en su vientre. No sabía cómo. No había hombre. No había sangre.
Solo un ardor sagrado. Una certeza interna que la hacía rezar más y odiarse más. El prior, furioso, acusó a Lucía de herejía. Dijo que estaba poseída, que su embarazo sin pecado era una burla al dogma, y ordenó su aislamiento total. Nadie debía tocarla. Nadie debía mirarla. Nadie, excepto el joven monje encargado de llevarle agua y pan, Nazario. Pero él no la miraba con deseo, ni con miedo. La miraba con una devoción diferente, como si supiera que su presencia no era terrenal, ni demoníaca. Un día, Lucía le susurró: no quiero cargar otro milagro. Ya fui suficiente cruz para mí misma. Esa misma noche, comenzó a sangrar, y al amanecer, el vientre estaba vacío, y Lucía, más pálida que nunca. El convento cayó. Registraron su muerte como un colapso místico, un éxtasis espiritual. Pero Nazario sabía que habían matado algo más que un cuerpo. Habían sepultado una verdad que no cabía en la Biblia. Hoy, el monje envejecido sigue escribiendo su confesión. Dice que, a veces, sueña con ese hijo no nacido, una sombra pequeña que camina entre las nubes, llamando a Lucía no como virgen, sino como madre, y en cada página del cuaderno, Nazario repite lo mismo. La desnudaron de fe, de voz y de carne, pero su verdad sigue pariendo culpa. El cuaderno fue encontrado semanas después, frente a la tumba vacía. Encima, alguien había dejado una flor seca y una nota escrita con caligrafía imposible: gracias por recordarme cómo era, antes de que me vistieran de mentira. Episodio 11. La sangre que no quiso ser reliquia. No hay nada más sagrado para la Iglesia que la sangre de un mártir. Y nada más peligroso que una sangre que se niega a serlo. El Vaticano, presionado por el caos que crecía en silencio, ordenó un acto final de consagración: extraer una gota de la sangre de Lucía y convertirla en reliquia. Una gota, un símbolo, una mentira bendecida. El cuerpo ya no estaba, pero los archivos decían que una sábana manchada con su sangre había sido guardada por el primer obispo que la tocó al morir. Fue recuperada del sótano de la catedral, doblada, sellada, olvidada, pero aún roja, aún viva. La ceremonia se llevó a cabo en la capilla de los mártires. Altares cubiertos en oro, obispos vestidos como si fueran a enterrar al mismo Cristo. Todo listo para santificar la sangre de quien, según ellos, había perdonado su tormento. Pero esa sangre no quería ser reliquia. El momento clave, el relicario de cristal fue abierto. La gota, cuidadosamente extraída con un hisopo de plata, colocada sobre un paño bendecido. Frente al altar mayor, un cardenal se arrodilló y elevó la oración de consagración. Y entonces, la gota hirvió. Sí, como si algo dentro de ella recordara. Como si la memoria del dolor despertara al ser tocada. El hisopo se rompió. El paño se quemó desde el centro, dibujando una silueta imposible. Una mujer de espaldas, con las manos atadas y la boca cosida. La sangre chorreó hacia el suelo, pero no se expandió. Se alzó, flotó por unos segundos, y se estampó contra la pared, dejando una palabra escrita en rojo vivo. Uno de los obispos comenzó a convulsionar. Otro gritaba que veía un vientre abierto flotando sobre el altar. La sala se cubrió de un olor amargo, como vino rancio y sudor de parturienta. Y luego, las velas lloraron sangre. El relicario estalló en 1000 fragmentos. Y una voz, que nadie oyó con los oídos, pero todos sintieron en el centro del pecho, susurró: mi sangre no es símbolo, es historia. Y ustedes no la leyeron. La ceremonia fue cancelada. El altar quedó sellado. Los testigos obligados a firmar un documento de silencio eterno. Pero esa misma noche, en la cripta del convento, apareció escrita en la pared, con tinta desconocida y pulso tembloroso, una última advertencia: quien convierte el dolor en reliquia no busca redención, busca olvido. Desde entonces, nadie ha vuelto a intentar santificar la sangre de Lucía, porque saben que no es sangre de mártir, es sangre de madre silenciada, de mujer crucificada por fe ajena. Episodio 12. La santa que blasfemaba en sueños. Una santa debe morir en silencio. Pero Lucía siguió soñando incluso después de la muerte. Y sus sueños no hablaban de cielos, ni de gloria. Hablaban de fuego, de vientres abiertos, y de oraciones que dolían más que el pecado. Comenzaron a circular rumores. La enfermera del convento dijo haber soñado con Lucía 3 noches seguidas. Lucía, descalza, caminando en un claustro infinito, con los labios partidos y la sotana quemada. Ella no rezaba, dijo la mujer. Murmuraba frases que hacían llorar a las paredes. Una niña del pueblo, que jamás había puesto un pie en la iglesia, despertó una mañana hablando latín fluido. Al escribir lo que decía,
Los padres se horrorizaron. Dios no me quiso callada. Ustedes sí. Me llamaron santa para no llamarme mujer. El fenómeno se repitió. Cada noche, más personas soñaban con ella. No como mártir, no como virgen, sino como una figura luminosa y rota, cuya boca no pedía piedad, sino verdad. En uno de los sueños más documentados, un monje oyó a Lucía gritar entre llamas: no fui elegida por el cielo. Fui usada por ustedes para limpiar sus manos sucias de fe. El Vaticano envió teólogos del sueño, expertos en discernimiento espiritual, pero todos volvieron con insomnio crónico. Uno de ellos, antes de retirarse para siempre, escribió en su informe final: si esto es una santa, entonces el infierno debe haber sido diseñado por manos piadosas. La última manifestación fue la más devastadora. Durante una misa privada en Roma, uno de los vitrales más antiguos, una imagen de la Virgen María, se resquebrajó solo al nombrar a Lucía en una oración. Detrás del vidrio roto, apareció un rostro distinto. Era femenino, hermoso, pero sangraba por la frente. Y sonreía, con los dientes apretados. La imagen solo duró unos segundos, pero bastó para que el sacerdote cayera de rodillas. Gimiendo, ella soñaba con la libertad, y ustedes la canonizaron como castigo. Desde entonces, nadie osa llamarla santa, ni virgen, ni mártir. Ahora, en los pueblos, solo se refieren a ella como la que sueña desde la tumba, la que no perdona, pero tampoco condena, la que sigue hablando, donde la fe se atreve a dormir. Episodio 13, el cuerpo que escribió con moscas. El cuerpo no volvió a aparecer, pero nunca se fue, porque donde falta la carne, el alma busca formas nuevas de decir lo que fue negado. Y en el caso de Lucía, las palabras comenzaron a volar. El primer signo ocurrió en el convento abandonado. Una monja anciana, ciega, casi muda, aseguró haber oído zumbidos que formaban frases. Pensaron que deliraba, hasta que, al amanecer, los muros del claustro amanecieron cubiertos de algo indescriptible. No era pintura, ni hollín, ni sangre. Eran moscas. Miles, organizadas con precisión imposible, como si una mano invisible las hubiese acomodado letra por letra. Y lo que decían: heló la piel de todos. Ustedes rezaban por mí, mientras yo gritaba por dentro. Intentaron limpiarlas. Las espantaron. Quemaron incienso. Pero regresaban. Siempre al amanecer. Siempre con un nuevo mensaje. En la tercera aparición, una frase ocupó toda la pared del altar. No fui santa. Fui silencio disfrazado de pureza. Y las moscas no se movían. Se quedaban quietas, como si esperaran que alguien las leyera. Como si supieran que las palabras no podían ser ignoradas otra vez. Una tarde, un grupo de fieles quemó una de las paredes. Querían borrar el mensaje. Querían purificar. Pero al día siguiente, las moscas volvieron. No al muro, a sus cuerpos. Cada uno de ellos apareció con letras formadas por picaduras en la espalda. Una oración. Una sola línea. El cuerpo también escribe cuando lo obligan a callar. El fenómeno se extendió. En otras iglesias, comenzaron a aparecer enjambres sin explicación, cada uno formando frases atribuidas a Lucía. Frases que ningún santo escribiría. Frases que dolían más que el pecado. Me hicieron morir virgen, para no aceptar que era mujer. Su fe tenía más miedo a mi vientre que al demonio. Cada rezo que hicieron por mí, fue un clavo más. El Vaticano entró en pánico. Prohibió pronunciar su nombre en ceremonias. Clausuró capillas. Amenazó con excomuniones. Pero las moscas no conocen jerarquías. Porque no obedecen. Solo repiten lo que fue enterrado. Hoy, se dice que quien recibe una frase escrita en moscas, no puede volver a rezar igual. Porque sabe que hay algo más allá del dogma. Más allá del altar. Una historia que aún se está escribiendo. Con zumbidos. Con llagas. Y con la verdad que huele a cadáver. Pero vive. Episodio 14. El rezo que hizo callar a Dios. Hay rezos que iluminan. Otros que piden. Y unos pocos, que rompen algo en el cielo. Nadie sabe quién lo escribió. Solo que apareció una mañana en el banco de madera más cercano al altar. Cubierto de cera derretida y huellas de manos que no eran humanas. Un papel amarillento. Doblado 3 veces. Sin firma. Solo una oración. Una tan perfecta, que parecía dictada por alguien que nunca fue escuchado. Dios mío, si de verdad me oyes, no vengas por mí. Quédate allá arriba, donde tus santos no sangran, donde tu silencio no mata. Al leerla, el sacerdote encargado de abrir la iglesia cada mañana se arrodilló, pero no para rezar, para llorar, como si las palabras fueran un espejo que le devolvía una fe rota. Sin respuesta, la oración se copió, se compartió en secreto entre los fieles.
Los jóvenes la murmuraban como una canción prohibida. Los ancianos la escondían entre las páginas del catecismo. Y pronto, empezaron los efectos. Una mujer la leyó en voz alta frente al altar. Y las velas se apagaron. No por viento, sino como si se avergonzaran de su luz. Un niño la susurró en la capilla del colegio. Y su crucifijo se partió en dos. Solo al tocar su pecho. Un seminarista la recitó durante la madrugada. Y al terminar, oyó una voz que le dijo: «Yo sí te oigo, pero no soy él». El Vaticano, enterado de la existencia del rezo apóstata, envió teólogos. Intentaron desmentirlo, desacreditarlo. Pero uno de ellos, en plena conferencia, cayó de rodillas frente a todos y gritó: «¿Y si el silencio de Dios no es divino, sino cómplice?». Desde entonces, nadie volvió a hablar de él. La oración fue declarada blasfema. Se ordenó quemar cada copia. Pero era tarde. Ya no estaba en papel. Estaba en la voz de quienes nunca fueron escuchados. Y cada vez que alguien la repite, el aire se detiene. Las campanas no suenan. Y el cielo guarda un silencio tan espeso que hasta los ángeles dudan si deben respirar. Se dice que Lucía la pronunció antes de morir. No con palabras, con mirada, con vientre, con cuerpo, con la ausencia de milagros. Y Dios, al oírla, no supo qué decir. Porque ¿cómo responde el Creador cuando una oración no pide fe, sino verdad? Episodio 15, final. La Virgen que pidió ser olvidada. No toda muerte busca gloria. No toda historia quiere ser contada. Y no toda santa desea ser recordada. Lucía no pidió flores. No pidió altares. Ni oraciones. Ni promesas. Lo único que quiso fue ser libre de la fe que no eligió. Pero la fe de los otros fue más fuerte. La encerraron en una tumba sin voz. La convirtieron en milagro. La vistieron de pureza. La llamaron santa. Y nunca le preguntaron si quería serlo. Una noche sin luna, alguien volvió al cementerio. Nadie sabe quién. Solo que rompió los sellos del panteón. Volvió a abrir la cripta sellada con oraciones fallidas. Y allí, en medio del polvo y el aire inmóvil, no había cuerpo. Solo una manta blanca. Un rosario partido. Y un espejo. Sí, un espejo sucio. Antiguo. Apoyado contra la pared de piedra. ¿Quién se atrevía a mirarlo? No veía a Lucía. Veía a sí mismo. Pero sin los símbolos. Sin la cruz. Sin la fe heredada. Sin las mentiras. Solo rostro. Pie. Humanidad. Y una pregunta silenciosa. ¿Qué fe te construyó y a quién cayó en el proceso? Días después, en la entrada de la iglesia apareció una inscripción tallada en la madera. Sin rastro de herramientas ni testigos. Solo líneas profundas. Casi vivas. No recen por mí. No me reciten. No me recuerden como santa. Recuérdenme como mujer. Como voz que no fue escuchada. Y luego, olvídenme. Y el pueblo obedeció. Por primera vez. No por miedo, sino por respeto. Quitaron las imágenes. Guardaron los rosarios. Apagaron las velas. Y en lugar de estatuas, dejaron tierra abierta. Silencio. Un banco de piedra sin nombre. Y sobre él, un ramo de flores secas que nadie se atrevía a cambiar. Porque la muerte de Lucía no pedía veneración. Pedía descanso. Desde entonces, su historia no se cuenta en voz alta. Se murmura. Se transmite con miradas. Con cicatrices. Con oraciones que ya no se rezan. Pero aún duelen. Y cuando alguien susurra su nombre al viento, el aire no responde. Pero algo se alivia. Como si el alma de Lucía, al fin, pudiera dormir. No como virgen. Ni como mártir. Ni como santa. Sino como lo que siempre fue. Una mujer que solo quiso ser oída. Y luego, olvidada.